Como consecuencia de los sucesos de Castiblanco y Casas Viejas, el gobierno republicano socialista, hay disensiones internas por el comportamiento de la Guardia Civil y el gobierno, y finalmente tiene que dimitir Manuel Azaña, y el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, convocan nuevas elecciones que se van a celebrar en noviembre de 1933. A esas elecciones la izquierda se presenta muy dividida, mientras las derechas se han recompuesto y varias facciones se han juntado, varios grupos se han fundado en una coalición que se llama la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles. Es un partido fundamentalmente en defensa de los católicos, que representa a los católicos españoles. Este partido se va a aliar con el partido de la Radical de Alejandro Lerroux y van a gobernar conjuntamente, aunque el presidente del gobierno va a ser Alejandro Lerroux y todos los ministros del gobierno van a ser del Partido Radical. La CEDA se queda fuera del gobierno apoyando desde el Parlamento. Como consecuencia de este apoyo, Alejandro Lerroux, que era un político republicano, el Partido Radical era un partido republicano, y al principio de centro, pues con esa alianza gira hacia la derecha. Es algo parecido a lo que le ha pasado actualmente a Ciudadanos, un partido que originalmente quería ser de centro, pero como se ha aliado con el Partido Popular y ha tenido ayudas de Vox, pues giró un poquito de más hacia la derecha, vamos a decir. Pues a Lerroux le pasa eso, con las alianzas con la CEDA, su política va a ser muy influenciada por las derechas, y lo que va a hacer es una especie de contrarreforma. Todas las reformas que había iniciado el partido o el gobierno de Azaña se ven paralizadas, se suspenden. Se paraliza la reforma agraria, se paraliza la reforma educativa, se dejan de construir escuelas y se vuelve otra vez a la enseñanza separada. En el anterior gobierno de la reforma educativa se había permitido las enseñanzas mixtas, es decir, que chicos y chicas compartieran aula, pues ahora otra vez se vuelven a separar. Y se permite la Iglesia volver a dar clase. En la reforma militar se vuelven a dar puestos claves a militares, vamos a decir, a los que no les gustaba demasiado la República. Por ejemplo, a Franco se le concede el ser jefe de Estado Mayor, luego lo veremos en un gobierno cuando entre en el gobierno la CEDA, pero se le da también ser director de la Academia Militar de Zaragoza, se repone a Godez y a Mola en puestos importantes aquí en la península. Además, se va a conceder la amnistía, es decir, el perdón, a Sanjurjo y a todos los que intentaron el golpe de Estado de 1932. Os dice que a Sanjurjo había sido condenado a muerte, pero luego el gobierno le concede el cambio de la pena de muerte por cadena perpetua, pues ahora le ponen en la calle. Es liberado, le dan el perdón. Y no solo eso, que le reincorporan a su puesto en el ejército, igual que al resto de partidarios de ese golpe. La tensión política fue subiendo, y en septiembre del 34 José María Gil Robles, este que veis en la foto que os estoy proyectando, este líder de la CEDA, presiona a Alejandro Lerroux, a este señor. Si habéis notado un corte, es que he dado al pausa porque me han llevado a la puerta de la casa, para que permita que miembros de la CEDA accedan al gobierno. Si no se lo permite, le retira el apoyo parlamentario. Así, Alejandro Lerroux, en septiembre del 33, permite que 3 ministros de la CEDA accedan al gobierno. Las izquierdas interpretan esa entrada de la CEDA, que cada vez tiene unos postulados más radicales y más cercanas al fascismo italiano, como el triunfo de los fascismos en España. Y le dicen que si permite la entrada de esos ministros, harán una huelga general. Como al final entran, las izquierdas reaccionan y convocan una huelga general revolucionaria en octubre del 34. La revolución en general, o la huelga general, fracasa. En Madrid prácticamente no tiene incidencia,
y prácticamente no tiene incidencia en ninguna parte de España, salvo en Cataluña y en Asturias. En Asturias es donde las organizaciones obreras vinculadas a la UGT están más organizadas y en las cuencas mineras triunfan. Además, los mineros tienen algo que no tienen el resto de obreros: dinamita, con lo que se hacen fuertes en determinadas zonas. Tanto que la policía, la Guardia Civil, no puede dominarlos y tienen que mandar allí al ejército, a la Legión, liderada por Franco, que va a acabar manu militari con el intento de huelga revolucionaria. Tenéis una imagen en el libro de cómo la Guardia Civil, luego, después de que la Legión interviene, detiene a gran parte. Se detiene prácticamente a 1000 mineros, pero es que hay más o menos la misma cantidad de muertos. En Cataluña también tiene repercusión esta huelga general cuando el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declara la República Federal Española, declarando el Estado catalán dentro de esta República Federal. Es algo parecido a declararse independiente. Lo que pasa es que inmediatamente va a ser detenido por la Guardia Civil. Como consecuencia de estos intentos revolucionarios, el gobierno ordena la detención de todos los líderes del Partido Socialista y también incluso de Manuel Azaña, sin pruebas de delitos evidentes, pero en su política de intentar buscar culpables a todo lo que está pasando, son detenidos todos los líderes. Además, suspenden el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin embargo, tras sofocar este intento de revolución, de huelga general revolucionaria, empieza a haber disensiones entre el Partido Radical y la CEDA. Y además todo esto se conjuga con un caso de corrupción que se llama el extraperlo, que afecta a la familia de Alejandro Lerroux. Y es que un primo suyo estaba introduciendo ruletas trucadas, ilegales, utilizando la valija diplomática de Alejandro Lerroux. Es decir, utilizando el nombre del presidente del gobierno, introducía, que la policía no podía registrarlas, elementos ilegales para timar a la gente en los casinos. Esto se lo detectan y salta el escándalo a la palestra y Alejandro Lerroux tiene que finalmente dimitir. Le van a sustituir algunos miembros de su partido, otros miembros de su partido intentar seguir gobernando, pero finalmente se tiene que convocar elecciones generales otra vez. Y eso que Gil Robles había pedido a Aniceto Alcalá Zamora ser el presidente. Lo que pasa es que no tiene los apoyos necesarios, al final se convocan elecciones generales para febrero de 1936. Y pasa algo como al contrario en el 36 a lo que pasó en el 35. Las derechas se van a presentar divididas. Por un lado, la CEDA se junta con otro partido que se llama Renovación Española, liderado por este señor que es Calvo Sotelo. Renovación Española es un partido cada vez más radicalizado hacia la derecha y cada vez con posturas más antidemocráticas. Esto de Renovación Española. Junto a él surge otro partido de derechas, ya existía antes, pero se presenta también por separado a las elecciones, que es Falange Española. Este sí es el partido fascista español, liderado por este señor. Falange Española, liderado por este señor que es José Antonio Primo de Rivera. Este era Calvo Sotelo y este es Primo de Rivera. Gil Robles, Lerroux, Lerroux y luego Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, los partidos de izquierda se presentan unidos, deciden unirse otra vez, aunque tengan discrepancias, pero deciden presentarse unidos porque se dan cuenta de que el sistema electoral español prima las coaliciones y te juntas unos partidos con otros. Y en una coalición llamada Frente Popular se integran el Partido Socialista, el Partido Comunista, los republicanos de izquierda e incluso algunas fuerzas nacionalistas como RC.
Pero es que incluso los anarquistas de la CNT, que normalmente os recuerdo que no querían participar en elecciones ni en creaciones estatales, piden el voto para esta candidatura. El Frente Popular, finalmente, tenéis el resultado de las elecciones en la página 207 abajo, gana esas elecciones en un resultado muy ajustado, pero obtiene los suficientes escaños para formar gobierno. El nuevo gobierno va a reemprender la política de reformas que había hecho el gobierno de Azaña. Vuelve la reforma agraria, vuelve la reforma militar. Franco, por ejemplo, es enviado a Canarias, a Mola le llevan a Pamplona, Godet se lo llevan a Baleares, vuelve la reforma educativa, ¿vale? La reforma laboral, todas las reformas que se habían puesto en marcha vuelven a ser puestas en marcha. Sin embargo, es un momento de enorme conflictividad social. Las derechas no aceptan la derrota, no aceptan la derrota democrática y deciden romper con la democracia y van a intentar por todos los medios llegar otra vez al poder de forma violenta. Y entre mayo y julio de 1936 hay continuas algaradas callejeras y continuos conflictos, peleas, huelgas, incendios de iglesias, enfrentamientos entre falangistas y militantes comunistas y socialistas. Incluso los diputados iban con armas al Congreso de los Diputados. En ese momento empiezan a haber dos confabulaciones en contra de la República. Por un lado, los líderes de la derecha, Gil Robles, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, empiezan a conspirar para forzar la caída del gobierno de forma no democrática. Mientras los militares también están haciendo lo mismo, esta vez liderados por General Mola, que empieza a tomar contacto con otros militares para llevar a cabo un golpe de Estado. Eso sí, quien iba a encabezar el golpe era otra vez Sanjurjo, que es el que hubiera ocupado la dictadura. En julio se precipita todo. Ya tienen decidido el golpe para finales de julio, pero en julio hay dos asesinatos que van a precipitar todo. Y es que el 12 de julio, unos pistoleros de derechas, hay investigaciones que lo vinculan a Falange, asesinan al teniente de Castillo. El teniente de Castillo es un guardia de asalto republicano. Es un señor republicano. Y este es el general Mola, que va a liderar el golpe, a coordinarlo, que lo hace fatal, por cierto. Este es el funeral del teniente Castillo, y allí sus compañeros de la Guardia Republicana juran venganza. Y después del funeral van a ir a casa del líder de la oposición, Calvo Sotelo, lo van a secuestrar y lo van a asesinar. Lo tiran en una cuneta y este es el funeral subsiguiente. El asesinato del Calvo Sotelo convence, por ejemplo, a Franco de participar en el golpe. En un primer momento no quería participar, pero el asesinato de Calvo Sotelo precipita el golpe. Y como la gente está caliente, sobre todo la derecha, tropas españolas en el protectorado norte de Marruecos se sublevan en la tarde del 17 de julio del 36. Os ponen el libro Dirigidas por el general Franco. Eso es mentira. Franco está en Canarias. Franco vuela al día siguiente, entre el 18 y el 19, vuela desde Canarias. Canarias se subleva también. Vuela al protectorado y ahí sí se pone al mando de las tropas del protectorado. Pero el golpe, os recuerdo que es coordinado por Mola, dirigido por Mola, para hacer a Sanjurjo. Que por cierto, Sanjurjo, una vez que vence el Frente Popular en febrero, huye de España porque cree que le van a volver a detener, así que Sanjurjo se refugia en Portugal. Cuando se produce el golpe, Sanjurjo está en Portugal, ¿vale? Así que es desde Pamplona quien lidera el golpe, es Mola. Y luego quien se va a poner al mando de las tropas mejor preparadas, que son las del norte de Marruecos, va a ser Franco, ¿vale? Y entonces da comienzo, porque el golpe fracasa. El golpe de Estado fracasa, solo dominan una parte de España, sin embargo hay otra parte que no secunda el golpe y eso es lo que da inicio a la Guerra Civil Española, ¿vale? Pero eso ya lo contaremos en próximas clases.